Me llamo Ann, al contrario de lo que podrías pensar. No soy el típico arquetipo de ejecutiva poderosa que se pasea con tacones de diseñador. Aunque mi papá es una figura prominente en el mundo de los negocios, dueño de una empresa tan grande que casi tiene su propio código postal, yo siempre me he sentido más cómoda en un cubículo sencillo que en una lujosa oficina en la esquina. Mi familia no está muy feliz con eso. Ellos imaginaron un camino diferente para mí. Mi hermano, Leanne, es la estrella brillante de la familia, preparado para tomar el control del imperio de mi papá. Mientras yo he dejado claro que ese trono corporativo no es para mí, prefiero evitar el drama y la presión del liderazgo. Ahora imagínate esto, estaba tratando de relajarme con unos amigos en un bar algo destartalado cuando entró Cannon, con una bandeja en la mano y una sonrisa que te deja sin aliento. Puede que solo sea un mesero, pero hay algo en el que es increíblemente genuino. Su sencillez y su forma de ver la vida eran como un soplo de aire fresco. Empezamos a platicar, y pronto quedó claro que teníamos muchos intereses y pasatiempos en común. Nuestras perspectivas sobre la vida se alinearon de una manera perfecta. Cuando mis papás se enteraron de Cannon, no pudieron ocultar su diversión. Para ellos, que su hija saliera con un mesero era como si hubiera traído a casa a un ser de otro planeta. Lo vieron como una aventura pasajera, pero para mí era algo serio. Cannon es real, ¿me entiende? Debo admitir que me frustran las ideas tan cerradas de mis papás. Mi papá incluso criticó mi decisión de jugar a la casita con un chico que sirve bebidas, pero Cannon es diferente. Para él no se trata de perseguir dinero o estatus, se trata de vivir la vida de una manera auténtica. Y eso, justamente, es lo que yo quiero. Me mantuve firme al decirles a mis papás, lo amo. Él no está atrapado en todas esas grandes expectativas que siempre han pesado sobre nuestra familia. Tal vez ellos pensaron que era solo una etapa, pero yo sabía que no. Cannon me propuso matrimonio a su manera, directa y sin rodeos, sin gestos dramáticos. Solo un simple y honesto, cásate conmigo. Eso fue todo. Me tomó un momento procesarlo, pero luego todo tuvo sentido. Sí, hagámoslo, le respondí. Estaba lista para comprometerme con el hombre que, aunque servía bebidas para ganarse la vida, había capturado por completo mi corazón. Desde la propuesta, todo fue un torbellino. Ni siquiera lo llevamos a casa antes de decidir casarnos. Podría sonar impulsivo, pero para nosotros se sentía bien. Avanzamos juntos sin mirar atrás. La boda fue sencilla, con solo nuestros familiares más cercanos. Mi papá, un verdadero titán de la industria, miraba con incredulidad cómo su hija se casaba con un mesero en una ceremonia que probablemente costó menos que uno de sus almuerzos de negocios. Pero para mí, fue perfecta, sencilla, genuina y fiel a lo que somos. Sin embargo, aquí está la verdad, aunque parecía que mi papá hubiera preferido estar en cualquier otro lugar durante la boda, apareció cuando más importaba. Después de la ceremonia, me llamó a un lado, con su rudeza característica, logró felicitarme. No fue el cálido abrazo que había imaginado, pero viniendo de él, tenía un peso especial. Así fue como Cannon y yo nos casamos, contra viento y marea. Nuestra unión fue una pequeña rebelión, basada en el amor y un toque de desafío. Pronto, nuestro pequeño y pintoresco departamento nos mostró las realidades de la vida juntos, pero estábamos listos para enfrentarlas. Para mí, nuestro espacio de vida era cómodo y acogedor, pero para Cannon fue un cambio sorprendente. Una noche, mientras caminábamos por nuestra pequeña cocina, traté de entender lo que realmente pensaba sobre nuestra nueva vida juntos. ¿De verdad estás de acuerdo con este lugar?, le pregunté. Es un poco diferente de lo que esperabas, ¿verdad? Cannon hizo una pausa, intentando sonreír, aunque no pudo ocultar del todo su vacilación. Sí, es cómodo. No esperaba un palacio, pero está bien, tiene carácter, comentó. Sin embargo, sus palabras parecían llevar una carga de pensamientos no dichos. Pronto, las tensiones por las tareas domésticas comenzaron a surgir. La renuencia de Cannon a participar en las labores de la casa se convirtió en un tema recurrente. No es que estuviera abrumado por su trabajo, su empleo de medio tiempo le dejaba bastante tiempo libre. Cannon, los platos se están acumulando, ¿puedes ayudarme un poco?, le pedí una noche, con la voz teñida de cansancio. Ah, vamos, sabes que soy un desastre con estas cosas.
¿Por qué no pedimos comida para llevar o algo así?, respondió. Su sonrisa, que antes me encantaba, ya no tenía el mismo encanto. Otro tema recurrente era mi decisión de evitar un puesto directivo en la empresa de mi padre. Cannon no entendía por qué no quería avanzar profesionalmente. Nena, tienes que pensar en el futuro. ¿Cuándo planeas dar un paso adelante en el trabajo? Tienes tanto potencial, me dijo, dejando ver su frustración. Suspiré, sintiendo que la conversación era demasiado familiar. Cannon, ya hemos hablado de esto. Soy feliz donde estoy. No necesito un título para sentirme realizada. Pero Cannon insistió. Eso es todo. Podrías tener tanto el título como la felicidad. No estás viendo el panorama completo. Su paciencia comenzaba a agotarse, y nuestras conversaciones se volvían cada vez más tensas. Un intercambio particularmente duro dejó una cicatriz duradera en nuestra relación. Entiende que no me mueven las mismas cosas que a ti. No mido mi valor por un título de trabajo o por un cheque gordo, traté de explicarle, buscando algo de comprensión. El rostro de Cannon mostraba incredulidad y frustración. Esa es la cosa más tonta que he escuchado. Estás sentada en una mina de oro de oportunidades y eres demasiado ciega para verlo, dijo, sus palabras cortando como un cuchillo. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy ciega y estúpida?, repliqué, con el dolor evidente en mi voz. No, solo creo que podrías hacer mucho más, respondió Cannon con un tono más suave, pero el daño ya estaba hecho. Nuestro hogar, que antes era pacífico, se convirtió en un campo de batalla. El hombre con el que me casé, quien una vez compartió mis sueños de sencillez y conexión genuina, parecía haber desaparecido. Ahora, frente a mí, estaba alguien que apenas reconocía. Los días se volvieron largos y agotadores, y me encontraba deseando nada más que llegar a casa, quitarme los zapatos y derrumbarme en el sofá, escapando de la creciente división entre nosotros. Pero parecía que el universo tenía otros planes para mí. Apenas entré a nuestro apartamento, mi corazón se detuvo. Había agua por todas partes. Los vecinos de arriba, de alguna manera, habían transformado un problema de plomería en una especie de fuente improvisada, convirtiendo nuestro pequeño hogar en una piscina. Con un profundo suspiro, tomé el teléfono y llamé a mis papás. Mi voz temblaba mientras les contaba sobre el desastre en el que nos encontrábamos. Hubo una pausa tensa, un silencio que parecía estar cargado de pensamientos no dichos. Finalmente, la voz de mi papá llegó, más suave y cálida de lo que esperaba. Por supuesto que ambos pueden quedarse aquí, estaremos encantados de recibirlos. Casi podía imaginar la sonrisa, aunque reacia, en su tono de voz. Fue un alivio, sin duda, pero también marcó el inicio de un capítulo incómodo. Mudarnos con mis papás como recién casados no era como imaginaba el comienzo de mi vida con Cannon, pero esa era nuestra nueva realidad, lista para desarrollarse. Aunque era reconfortante tener un techo sobre nuestras cabezas, el miedo de cómo este arreglo temporal podría afectar nuestra relación estaba siempre presente. La mansión de mis papás era completamente diferente a nuestro humilde departamento, tanto en tamaño como en espíritu. Me preguntaba cómo Cannon se adaptaría a este nuevo lujo y qué significaría para nuestro futuro juntos. Mientras estos pensamientos daban vueltas en mi mente, comencé a empacar, esperando que fuera una estancia corta. Cannon, sin embargo, estaba escéptico. ¿La casa de tus papás? ¿Esa es nuestra mejor opción?, gimió mientras empacábamos, con un tono que mezclaba incredulidad y molestia. Sí, en serio. A menos que tengas un condominio de lujo escondido por ahí, respondí, intentando ponerle un poco de humor a la situación. Él no respondió, solo siguió empacando en silencio. Sus pensamientos sobre la independencia y el orgullo eran evidentes. En el momento en que entramos a la mansión, sentí como Cannon se tensaba. La opulencia de la casa donde crecí nunca me había afectado realmente, pero, a través de los ojos de Cannon, era como si hubiera aterrizado en otro planeta. Vaya, murmuró Cannon, mientras su habitual confianza disminuía ligeramente con cada paso que daba. Sorprendentemente, fue mi papá quien intentó romper el hielo primero. Bueno, bienvenidos. Siéntanse como en casa, dijo, con una sonrisa más formal que cálida.
Canon logró esbozar una pequeña sonrisa con los labios apretados y respondió con un leve asentimiento. Los primeros días fueron rígidos e incómodos. Canon parecía perdido, vagando por los pasillos como un turista, mientras yo trataba de adaptarme al cambio repentino en nuestra dinámica. La frustración de Canon finalmente salió a flote durante la cena, una noche. Entonces, ¿cuándo me darán el gran recorrido por el negocio familiar? Tal vez hasta me consigan una pequeña oficina, bromeó, pero la tensión subyacente era palpable para todos, especialmente para mi papá. Mi padre casi se atragantó con su bebida antes de reírse y responder. Hijo, en esta empresa se necesita más que ambición, hace falta años de entrenamiento y la formación adecuada. Su tono era educado, pero claramente despectivo. El rostro de Canon se puso rojo, una mezcla de vergüenza e irritación. Por supuesto, qué tonto de mi parte, murmuró Canon, empujando su comida de un lado a otro en el plato. Más tarde, en la privacidad de nuestra habitación temporal, su frustración explotó. ¿Puedes creerlo? ¿El fondo correcto? ¿Qué se supone que significa eso?, se quejó, caminando de un lado a otro de la habitación. Yo me senté al borde de la cama, intentando calmarlo. Canon, ya sabes cómo es mi papá. No quiso decir eso, comencé a decir, pero Canon me interrumpió. ¿No quiso decirlo? ¿Que no soy lo suficientemente bueno? Porque exactamente así sonó, dijo, con su enojo reflejando la distancia entre nuestros mundos, una distancia que nunca había sentido tan grande. Mientras lo veía caminar de un lado a otro, me di cuenta de cuánta distancia había que superar entre nosotros. Canon, la vida no se trata solo de cumplir con estándares. Se trata de encontrar un camino único. Aguanta, aún no hemos llegado al final. Vamos a encontrar una solución, le dije, intentando aliviar la tensión mientras extendía mi mano hacia él. Él retiró su mano suavemente. Su enojo inicial se transformó en un dolor más profundo y vulnerable. Es realmente difícil, ¿sabes? Siempre me siento como un extraño, incluso estando aquí contigo, confesó. Nuestra conversación quedó en el aire, como un eco de la grieta que crecía entre nuestras diferentes realidades. Canon luchaba por navegar entre las expectativas silenciosas de mi familia y los problemas no resueltos que pesaban sobre nosotros. Era una mezcla precaria, volátil e impredecible. En nuestro apartamento, por un breve momento, la vida pareció retomar su curso, o al menos eso pensé. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, la presencia de Canon empezó a desvanecerse. Sus ausencias se hicieron más largas, y nuestra casa comenzó a sentirse abandonada, marcada por el caos de sus mañanas apresuradas y sus noches tardías. Había ropa tirada, platos sucios acumulados, y un silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier discusión. Cada vez que le preguntaba, siempre tenía la misma excusa. El trabajo era abrumador, ya sabes cómo es eso, pero sentía que había algo más que lo mantenía alejado. Me sentía más sola que nunca. Decidí comunicarme con Raiden, un viejo amigo de la familia que trabajaba en seguridad en la empresa de mi papá. Para mí, Raiden era como un tío, siempre dispuesto a dar consejos o echar una mano. Raiden, estoy preocupada por Canon. ¿Podrías vigilarlo un poco? Algo no se siente bien, le pedí, con la voz llena de preocupación. Sabes que estoy aquí para ti, respondió Raiden, con un tono serio pero reconfortante. No pasó mucho tiempo antes de que las investigaciones de Raiden trajeran noticias devastadoras. Canon no solo estaba ocupado con el trabajo, estaba involucrado en un romance. La mujer, alguien que encarnaba riqueza y lujo, era una figura que frecuentaba el lugar donde Canon trabajaba. La ironía era dolorosa. Canon, quien alguna vez encontró encantador mi estilo de vida modesto, ahora estaba fascinado por alguien cuyo mundo gritaba todo el lujo que yo siempre había evitado. Con pruebas irrefutables en mano, confronté a Canon. Al mostrarle las fotos, su fachada se derrumbó, dejando al descubierto desafío y desprecio. Y que, sí, ella es joven y deslumbrante, todo lo que tú no eres, dijo con dureza. Sus palabras me golpearon como veneno. El dolor agudo y repentino contrastaba con la comprensión gradual y entumecedora de que el hombre que una vez amé, el hombre con el que me casé, ahora era un completo extraño. Quiero el divorcio, lo dije claramente.
Las palabras amargas en mi boca fueron una declaración definitiva, no una pregunta ni una súplica. La risa burlona de Cannon se detuvo y fue reemplazada por un silencioso asentimiento de resignación. Está bien, aceptó de manera simple, así que nuestro matrimonio terminó. El divorcio se llevó a cabo entre una neblina de firmas y cenas silenciosas, cada uno de nosotros sumido en sus pensamientos. Cuando todo estuvo finalizado, Cannon se fue, llevándose los últimos vestigios de nuestra vida juntos y dejando atrás un profundo vacío lleno de traición y dolor. Al contarles a mis padres sobre el divorcio, su reacción fue más de alivio que de tristeza. Nunca entendimos lo que veían en él. Mi padre lo confesó, apenas disimulando su alivio, después de que mi matrimonio terminara, pero en el fondo, sabía que tenían razón. La distancia entre Cannon y yo se había vuelto demasiado grande. La realidad se volvió dolorosamente clara al final. Cannon, como siempre, siguió regresando con nuevos alias, repitiendo las mismas frases gastadas. Fue entonces cuando supe que era hora de hacer lo mismo que antes. Me comuniqué con Raiden, nuestro jefe de seguridad. Raiden, es hora de poner en marcha el plan otra vez. ¿Puedes vigilar a Cannon? Sospecho que todo lo que dice es solo palabrería y no tiene sustancia. Raiden aceptó sin hacer preguntas. El informe que me entregó después fue tanto divertido como esclarecedor. Cannon vivía una vida de lujo, pero todo era solo una fachada de grandeza. Su estilo de vida, extravagante, no era más que humo y espejos. Los coches de lujo los alquilaba, y las vacaciones lujosas las pagaba su nueva esposa. Al revisar el informe, no pude evitar reírme. Cannon era el mismo de siempre, persiguiendo lo brillante y superficial, confundiéndolo con algo valioso. Al ir pasando las páginas una por una, confirmé que dejarlo había sido la decisión correcta. El Cannon que pensé que conocía no era más que una ilusión, y ya había dejado atrás ese espejismo. Me senté y dejé el informe sobre la vida glamorosa de Cannon a un lado. Sonreí, no por su caída, sino porque ahora estaba al mando de mi propia historia. Semanas después, cuando ya tenía claro mi rumbo, fui a un evento de networking, importante para mi rol como directora ejecutiva. Vi a Cannon allí, del brazo de su nueva esposa, haciéndolo de hombre que había pasado a cosas mejores, y que nunca perdía una oportunidad para hablar. Mientras pasaban, le dio un codazo a su esposa y me señaló lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara. Esa es mi ex esposa, la que está allí. Nunca hizo mucho por sí misma, dijo. Su esposa soltó una risita que resonó por toda la habitación. Fue un momento breve, pero yo estaba a punto de ignorarlos cuando un hombre mayor se acercó, rojo de indignación. Joven, ¿cómo te atreves a hablar de ella de esa manera?, gritó, llamando la atención de los asistentes cercanos. ¿Sabes quién es ella? Es la directora ejecutiva de la empresa de su padre, muy exitosa, y una posible inversionista para nosotros. La actitud confiada de Cannon se desvaneció, y su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de sorpresa. Intentó hablar, pero no pudo decir nada coherente. Su esposa, que antes parecía divertida, ahora estaba completamente avergonzada, recibiendo el regaño de su padre y aprovechando el momento. Decidí hacer que Cannon se sintiera aún más avergonzado. Sabes que no lo estaba. Solo verte cuando teníamos problemas, le dije calmada. Parece que sus viejos hábitos siguen ahí. Saqué mi teléfono y le mostré una foto que Raiden había tomado, donde se veía a Cannon cerca de otra mujer. Claramente no era su esposa. Su reacción fue inmediata. La expresión de su rostro se transformó en una mezcla de dolor y furia. «Estás mintiendo», me gritó. Pero solo con mirar su rostro, supe que él ya sabía que era cierto. Lo que siguió fue un caos, gritos y acusaciones, mientras Cannon trataba de calmar a su esposa, que estaba furiosa. La escena que se estaba desarrollando era un desastre, uno que él mismo había causado. Mientras me alejaba, sentí que ese capítulo de mi vida quedaba completamente cerrado. En la reunión, me sorprendí sonriendo mientras observaba discretamente a los asistentes, intentando no mirar boquiabierta. Dando media vuelta, me fui, reflexionando sobre cómo la vida de Cannon se estaba desmoronando, aunque no sentía placer en su sufrimiento. Había algo de justicia poética en ver cómo se desarrollaba el karma desde nuestro último encuentro.
Había cambiado y me había vuelto más fuerte y exitosa de lo que Canon jamás podría haber imaginado. Después del desastre en el evento, la reputación de Canon se desplomó. Su esposa, que ya no aguantaba más sus infidelidades, terminó el matrimonio. La vida de lujo de la que él tanto se jactaba se vino abajo rápidamente cuando su suegro le quitó el auto de lujo y el apartamento. Sus amigos de la alta sociedad desaparecieron tan rápido como llegaron, dejándolo solo y luchando. Lo último que supe es que había vuelto a trabajar como mesero, hundido bajo una montaña de deudas que había acumulado para mantener una fachada de prosperidad del pasado. Recordé cómo Canon se burlaba de mi estilo de vida sencillo y mis sueños. Ahora, era él quien trataba de hacerse notar, un contraste claro con su arrogancia de antes, aunque no le guardaba rencor. Una parte de mí sentía que todo esto era inevitable. En medio de todo esto, algo notable sucedió. Conocí a alguien nuevo, a quien llamaremos Jack. Jack es todo lo contrario a Canon, sencillo, sin pretensiones, y valora la honestidad, el trabajo duro y una buena risa acompañada de una taza de café. Jack y yo nos conectamos al instante, sin complicaciones, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro. Estar con los demás y disfrutar de los placeres más simples de la vida es algo refrescante. Estar con alguien que entiende la importancia de ser auténtico, sin necesitar el brillo del glamour para sentirse importante, ha sido algo muy valioso. Este giro de los acontecimientos me ha mostrado que la vida tiende a cerrar el círculo. He superado muchos desafíos. He dejado atrás las traiciones y ahora soy más fuerte. Conocer a Jack y ver la caída de Canon ha sido parte de este increíble viaje. Siento que he pasado la página de un capítulo doloroso y que ahora estoy comenzando uno nuevo, lleno de esperanza y satisfacción verdadera.